Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Estamos en nuestra serie de bibliología, lo que la Biblia nos enseña acerca de sí misma. Hoy nos toca el tercer de las características fundamentales de la palabra de Dios, que todos empiezan con las letras I, N. La primera característica de la Biblia que hemos considerado era que la Biblia es inspirada por Dios. La segunda característica hemos considerado en el último podcast. La Biblia es inerrante. Hoy vamos a considerar la tercera característica fundamental de la Biblia. La Biblia es infalible. Quiero empezar este podcast leyendo una declaración que tiene que ver con la infalibilidad de la Biblia. Esta declaración se encuentra en Josué 21:45. Oye la palabra de Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si hablamos acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios, podemos preguntarnos ¿cuál es la diferencia entre la inerrancia de la Biblia y la infalibilidad de la Biblia? ¿Hay una diferencia o son iguales estos conceptos? Esto es una muy buena pregunta que vale la pena considerar. De hecho, muchas veces personas usan estas dos palabras como sinónimos, y sobre todo hasta los años 1960, estas dos palabras se han usado en los Estados Unidos así como sinónimos. Y aunque son muy parecidas, hay unas diferencias entre las dos palabras. Un pequeño repaso. ¿Qué significa inerrancia? Para decirlo muy sencillo, cuando decimos que la Biblia es inerrante, esto significa que la Biblia es sin error. En otras palabras, la Biblia no afirma nada que no es verdad. Ya que entendemos lo que significa que la Biblia es inerrante, podemos entender mejor lo que significa cuando decimos que la Biblia es infalible. Lo que las dos palabras tienen en común es el prefijo in que quiere negar algo. Inerrante significa no tiene errores. E infalible significa no puede fallar. Parecen ser conceptos iguales, pero hay unas diferencias sutiles entre estas dos palabras. Primeramente, la diferencia entre inerrancia e infalibilidad, yo lo veo así, entiendo así que es una diferencia entre hacer un error y fallar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un error y un fallo? O fallar o hacer un error. Pues la definición de error es un concepto, una idea, una opinión o juicio falso o equivocado. Cuando hablamos de errores, esto generalmente se refiere más a declaraciones acerca de hechos del pasado o estados del presente. Hechos o estados ya establecidos. Uno no puede juzgar una declaración acerca del futuro como error cuando todavía no ha sucedido. Así también con la inerrancia de la Biblia, como yo lo entiendo, se refiere más a declaraciones de hechos del pasado o de estados del presente. Ahora, una definición o unas definiciones de fallar es no dar o rendir el resultado esperado.
Otra definición, no alcanzar al objetivo que se esperaba. Aquí vemos más un sentido que mira adelante hacia el futuro. Un plan, un propósito, una declaración anterior no se cumple como anunciado. Así también con la infalibilidad de la Biblia. Yo lo entiendo que se refiere más a declaraciones acerca del futuro, predicciones, profecía, promesas. Así que yo podía decir con certeza que hay un error en la Biblia si encuentro una declaración que no corresponde a la verdadera historia o al verdadero estado presente de algo. Por ejemplo, si la Biblia dice algo como los judíos nunca han construido un templo en Jerusalén, o algo como los hombres nunca tienen malos deseos. Una tal declaración sería un error. Pero la Biblia no contiene tales declaraciones que no corresponden a la historia verdadera o al estado presente. Por eso podemos decir que la Biblia no tiene errores. La Biblia es inerrante. Del otro lado, yo podría decir con certeza que la Biblia ha fallado si encuentro una declaración hecha anteriormente que no se ha cumplido como la Biblia lo ha dicho. Por ejemplo, si la Biblia dice algo como el Mesías va a nacer en la ciudad de Jericó. Pero la Biblia no contiene tales declaraciones que no se han cumplido como la Biblia lo dice. Por eso podemos decir que la Biblia hasta ahora no ha fallado. Y esto nos da la certeza también que las demás declaraciones de la Biblia que todavía no fueron cumplidos tampoco van a fallar. Entonces hay una diferencia entre inerrante que mira más atrás o al presente y infalible que mira más hacia el futuro. También hay otra diferencia entre esas dos palabras, inerrante e infalible. Se trata también de la diferencia entre no ser o tener algo y no poder ser o tener algo. En este sentido, infalibilidad, no poder fallar, sería un término mucho más fuerte que inerrancia. Cuando usamos la palabra inerrancia, decimos que la palabra de Dios simplemente no tiene errores. Y es completamente suficiente decir que la Biblia no tiene errores. Pero la palabra inerrancia no incluye el significado que la palabra de Dios no puede hacer un error. Pero si miramos la palabra infalibilidad, con esa palabra decimos que la palabra de Dios no solamente no tiene errores, no ha fallado, también no puede fallar. El pastor Brian Borkman dice, la Biblia es probada y confiable y es incapaz de engañar o extraviar cualquier persona que ponga su esperanza en ella. Ya hemos visto en el último podcast, tú puedes escribir un documento inerrante. Por ejemplo, en un examen de matemáticas tú puedes hacerlo sin errores. Pero tú no eres incapaz de hacer un error. Yo he notado esto demasiadas veces en mi propia experiencia, y tú seguramente también. Hay un dicho alemán, no sé si se dice en español también, pero se traduce como errar es humano. Cada persona falla, cada persona hace errores. Así que infalibilidad es un término mucho más fuerte que inerrancia. Pero por causa
de cómo liberales han empezado a usar y definir el término infalibilidad, en sus ojos no es tan fuerte. Los liberales dicen que creen en la infalibilidad de la Biblia, pero niegan su inerrancia. Dicen algo como así: la Biblia es infalible en asuntos de fe y práctica, pero esto no necesariamente significa que la Biblia es sin error en todo lo que afirma. Por eso he tocado el tema de la inerrancia en el podcast anterior. Es tan importante que cristianos que creen en la Biblia afirman la infalibilidad, tal como la inerrancia de la palabra de Dios. La Biblia es inerrante y es infalible. Cuando escuchamos la palabra infalibilidad o infalible, quizás han escuchado eso usado con referencia al Papa de la Iglesia Católica. ¿Es infalible el Papa de la Iglesia Católica? Según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, el Papa no puede cometer un error cuando habla ex cátedra, es decir, cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral. Esta enseñanza ha sido uno de los problemas que tuvo Martín Lutero al inicio de la Reformación en Alemania. Martín Lutero era convencido que solo la Biblia, sola Escritura, es la autoridad única para el creyente, para los hombres, no la autoridad de un papa, un obispo o otra persona. Solo la palabra de Dios es la autoridad máxima. Pero él tenía que defenderse en la famosa dieta de Worms. En esta ocasión, él dijo esas famosas palabras: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero estaba muy claro que la Iglesia Católica, el Papa y los concilios han errado muchas veces. Era evidente para él. Pues según la Iglesia, o según la tradición de la Iglesia Católica, el apóstol Pedro era el primer papa. Pero en el libro de Galatas leemos cómo el apóstol Pablo ha tenido que corregir a Pedro acerca de un error en su teología y práctica. Él escribe en Galatas 2:11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues Pedro no era el primer papa, pero aun si fuera, claramente no era infalible. El Papa de la Iglesia Católica no es infalible. Él es un hombre como otros hombres y comete errores como otros hombres. El Papa ciertamente está en error cuando lo que él dice contradice la palabra de Dios. Por eso dijo Lutero: un laico simple, armado con la Escritura, es más grande que el Papa más poderoso sin la Escritura. Y en otra ocasión también dijo Lutero: mi querido Papa, yo voy a besar tus pies
y reconocerte como el obispo supremo si tú vas a adorar mi Cristo y confesar que por su muerte y resurrección, no por guardar tus tradiciones, tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. El Papa está en horror porque sus enseñanzas no corresponden a la palabra de Dios. ¿Por qué podemos decir que la Biblia es infalible? Pues primeramente porque Dios sabe el futuro. Dios sabe todo. En el Salmo 139, los primeros versículos, leemos las palabras de David que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todo lo que va a suceder, entonces Él también puede decirnos sin fallar lo que va a pasar. También Dios solamente no sabe lo que va a suceder, pero Él tiene un propósito firme que también permanecerá. Leemos en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Nadie o nada se puede poner en contra de la voluntad del propósito seguro de Dios. También Jesucristo nos dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada. Vemos la infalibilidad de la Biblia que fue demostrada en el pasado. En la Biblia eso era el testimonio de Josué que hemos leído al inicio de este podcast. Sus palabras eran: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y unos capítulos después leemos esto: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto también era el testimonio del rey Salomón, cuando él dijo en Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Vemos en el pasado cómo todas las palabras de Dios se cumplieron. Vemos esto muy bueno en las profecías cumplidas. Hay muchos ejemplos de profecías cumplidas en la Biblia. Y yo he dado algunos ejemplos en mi podcast acerca de la inspiración de la Biblia. No hay tiempo ahora para repasar estos o mirar a otros. Escucha el podcast La Biblia es inspirada por Dios, por unos ejemplos de eso. Quizás una vez en el futuro puedo dedicar un entero podcast al tema de la profecía cumplida en la Biblia.
En total hay unos 6.400 versículos con profecías en la Biblia, de las cuales más o menos la mitad ya fueron cumplidas. Las otras profecías no han fallado, tienen que ver con los últimos días y el fin de este mundo, y se van a cumplir más en el futuro, probablemente muy pronto. Ahora quiero leer un excerpto de un libro del teólogo Arthur Pink acerca de la profecía cumplida. Él nos dice o escribe lo siguiente. Una y otra vez, los hombres han intentado predecir futuros eventos, pero siempre con el más desastroso fracaso. Y las anticipaciones de los más lejanos y las precauciones de los más sabios se burlan repetidamente de la amarga ironía de los acontecimientos. El hombre se para frente a un impenetrable muro de oscuridad. Es incapaz de prever los acontecimientos de la próxima hora. Nadie sabe lo que puede traer un día. Para la mente finita, el futuro está lleno de posibilidades desconocidas. ¿Cómo podemos explicar los cientos de profecías detalladas en las Escrituras que se han cumplido literalmente al pie de la letra, cientos de años después de que se pronunciaron? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que la Biblia predijo con éxito cientos y en algunos casos miles de años antes la historia de los judíos, el rumbo de los gentiles y las experiencias de la Iglesia? Los críticos más conservadores y los asaltantes más atrevidos de la palabra de Dios se ven obligados a reconocer que todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos cientos de años antes de la encarnación de nuestro Señor. Por lo tanto, el cumplimiento real y preciso de esas profecías solo puede explicarse sobre la hipótesis que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El hombre es incapaz de predecir con precisión los acontecimientos que no son más que 24 horas de distancia. Solo la mente divina podría haber profetizado el futuro, siglos antes de que llegara a ser. Por tanto, afirmamos con la máxima confianza que los cientos de profecías cumplidas en la Biblia afirman y demuestran la verdad de que las Escrituras son la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Aquí termina esta citación del teólogo Arthur Pink. Ahora quiero hacer referencia a una gráfica asombrosa acerca de referencias cruzadas en la Biblia que he encontrado. Muchos pasajes, versículos en la Biblia hacen referencia a otro libro de la Biblia. Esto pueden ser profecías en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de profecías en el Nuevo Testamento. Pueden también ser otras referencias a los mismos conceptos, personas o lugares que encontramos en la Biblia. Pero con tantas referencias que hay en la Biblia a otro libro, otro pasaje, el profesor Jordan Peterson ha llamado la Biblia como el primer libro hipervinculado. Un pastor alemán llamado Christoph Röhmhild ha compilado una lista de todas las referencias cruzadas. En total eran 63.779. Y el pastor
Christoph Röhmhild ha dado esta lista a un diseñador gráfico de los Estados Unidos llamado Chris Harrison para hacer una visualización de todo eso. En solo un dibujo, Chris Harrison ha vinculado todas las referencias cruzadas. Y el resultado es un arco iris, consistiendo de miles de arco iris de diferentes colores y tamaños. En los próximos días voy a poner este dibujo en las redes sociales del podcast Oye la Palabra de Dios, porque uno realmente necesita ver este dibujo que muestra también muy claro que la infalibilidad de la Biblia fue demostrado en el pasado. Pero la infalibilidad de la Biblia también será demostrado en el futuro. Leemos en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También nos dice en Ezequiel 12, 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y Jesucristo mismo también dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es infalible, también en referencia hacia el futuro. La palabra de Dios acerca del juicio futuro es infalible. Leemos en Hebreos 9:27, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ciertamente, un día vas a estar delante de Dios para que Él juzgue tus obras. Prepárate para este encuentro con tu Creador. La palabra de Dios acerca de la salvación por medio de la fe en Jesucristo también es infalible. Hablando de Jesucristo, leemos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay esperanza para ti. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo limpia el más vil pecador. Así nos dice, nos promete la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pon tu fe en Jesucristo y clama a Él para ser salvado. Si tienes preguntas acerca de cómo hacer eso, siempre puedes dejarme un mensaje en la página web de mi podcast o contactarme por las redes sociales de la página Oye la Palabra de Dios. También todas las buenas promesas de Dios a sus hijos son infalibles. Leemos en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y también leemos en 2 de Pedro 1:3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia tiene muchas buenas, preciosas y grandísimas promesas para ti. Por eso confía en la palabra infalible de Dios y construye tu vida sobre ella. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.